Muchas gracias, doctor Cabezas. Pasamos al diálogo, que estará encargado al doctor Saúl Peña. Gracias. Bueno, yo me voy a permitir justamente leerles y transmitirles mi comentario sobre el primer cuento, porque son 10 y ya el doctor ha hecho una descripción muy suficientemente nítida y lúcida para que yo siga, pero me voy a permitir leerles por lo menos mi contribución pequeña del primer cuento. Empiezo. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento por la invitación de César a comentar su trabajo. Asimismo, felicitarlo por haber ganado el primer premio en el concurso de cuentos del Colegio Médico del Perú en 2011. E incidir sobre cómo sus experiencias infantiles le han permitido cultivar su creatividad, tanto del lado erótico como del lado tanático. Por último, su sensibilidad en relación al desarrollo simbólico de experiencias vinculadas al ambiente y a sus relaciones humanas. El diablo de las 37 iglesias, que es el que me va a ocupar. El doctor Cabezas le da una importancia fundamental a los símbolos. Así, por ejemplo, el sol, instinto de vida, está dominado por nubes negras y amenazantes, truenos, instinto de muerte. En mi identidad analítica son expresiones duales de la realidad. El padre estaría representado por el capataz y su actitud peyorativa hacia el medio, así como por el curaca sabio, viejo y respetado, que lo invita a pasar a la casa, a la de afuera y a la interna. Los indígenas, con gritos desesperados y angustiantes, presentan matices depresivos. Dos mujeres representantes probablemente de la madre y sus pechos alimentaban a quienes ya no parecían humanos y que se encontraban rumbo al Ucupacha, infierno. A pesar de que el temor al capataz era grande, había el deseo de que viera a los indígenas en esas condiciones y ablandara su alma dura, pero podía encender su odio matando a todos ellos. De acá ya termino. Había que enfrentar el alma de los indígenas. Se debía construir 37 iglesias en 7 años para fortalecer la capacidad evangelizadora. Se muestra cómo el ser humano puede estar invadido por impulsos tanáticos destructivos contra el otro, contra sí mismo o contra lo social, a diferencia del impulso tanático creativo y terapéutico. Realmente muy interesante la imagen, representación, sentimientos y transmisión de su sentir de lo que representó la conquista y el enfrentamiento entre conquistadores y nativos, así como entre religión y no religión. En síntesis, percibo y siento que la intención del doctor Cabezas, a través de su inspiración, es mostrarnos la realidad, no solamente corpórea y psíquica del ser humano, sino la permanente expresión de sus impulsos creativos y destructivos, del amor y de odio, de vida y de muerte, inherentes a su naturaleza, a sus relaciones, es decir, a la otredad, a su desarrollo ético y axiológico, a su esperanza y a sus vivencias, y a la realidad social y cultural, vicisitudes de la conquista, del racismo, de la riqueza y de la pobreza. La trascendencia y significación dentro de los múltiples valores existentes, la del alma o espíritu de los seres humanos. Gracias. Opiniones, reflexiones, preguntas para el doctor Cabezas o el doctor Peña.
doctor Garmendia. En primer lugar, quiero expresar mi gran satisfacción que las tertulias hayan regresado a la casa de Osambela. Acá comenzaron y este local tiene historia, tiene tradición, y como lo tiene también la Academia Nacional de Medicina, y por lo tanto es realmente un espacio en el cual aspiramos mucho de esos aspectos tan importantes de la Academia Nacional de Medicina. En segundo lugar, felicitar al doctor Cabezas, César Cabezas, por su labor no solamente científica, profesional, porque es realmente un médico muy inquieto en el campo de las enfermedades transmisibles. Es un gran trabajador en el campo, viaja por una serie de sitios y realmente también ya él tuvo la gentileza de regalarme hace tiempo este libro de cuentos que lo he leído ciertamente con mucha atención. Felicitarlo porque se ha dado tiempo además para poder escribir aspectos que no necesariamente son científicos, ¿no? Pero sí que demuestran la relación que tiene el médico con las personas, con la comunidad, con el ambiente, con el cual estamos necesariamente, íntimamente. Y eso también me hace recordar dos cosas. En primer lugar, una expresión que aprendí en Alemania, que dice, alles ist eine Frage der Organisation. Todo es una cuestión de organización, o sea, uno puede tener tiempo para todo, siempre y cuando sea uno realmente ordenado, organizado, y eso revela que el doctor Cabezas tiene esa facultad. Y también me recuerda a algunos académicos que han tenido una trascendental importancia en el campo de las letras, ¿no? Uno que me viene a la cabeza inmediatamente es Carlos Enrique Pasoldán, era un hombre que escribió una cantidad de obras de diferentes tipos, realmente. Yo era amigo de mi padre y tengo libros que se los regaló a mi padre, que son sobre... Era además, entre otras cosas, poeta, escribió odas a Ramón Castilla, etcétera, lo cual significa, pues, y también hay otros colegas médicos que han escrito libros que no necesariamente son estrictamente de medicina. Entonces yo creo que estas tertulias están cumpliendo el objetivo fundamental por las cuales fueron creadas, o sea, la de incentivar la necesidad de tener un espacio donde no solamente se hable de medicina, y eso creo que es sumamente importante y hay que mantenerlo, ¿no? Así es que realmente reitero mis felicitaciones y que siga en ese camino y que nos siga contando otros cuentos posteriores de su propia y también invitar a otros colegas de la academia que puedan hacer conocer su producción en ese campo. Gracias. Igual felicito al doctor Cabezas por esta interesante presentación y también felicito a la directiva por el retorno a Osambela. No voy a repetir lo que tan claramente dijera el doctor Garmendia. La tertulia necesariamente atrae a unos pocos y generalmente sobre un tema. De manera que una concurrencia como doy a mí me alegra. Creo que es suficiente. Voy a comentar
otras situaciones parecidas a las que el doctor Cabezas nos ha descrito, sobre todo en su primer cuento, ha hecho referencia a la importancia de Huamanga como lugar de reposo de los mineros de Huancavelica. Huancavelica producía mercurio y hay trabajos que revelan que hubo intoxicación por mercurio en la colonia y muy seria. El doctor San Martín ha hecho una tesis doctoral al respecto, que creo que valdría la pena invitarle, doctora, que la considere para su presentación. Pero esta relación de una ciudad residente, una ciudad agradable, como Huamanga para los mineros de Huancavelica, ocurrió en otros lugares, naturalmente. Y yo voy a referirme a lo que pasó en Cajamarca, al descubrimiento del mineral de Hualgayoc, que es un lugar a casi 4.000 metros, frío, agreste. Respondieron los mineros y aumentó la población enormemente, trabajando allá en socavones, etc. Pero no vivían ahí. Ellos construyeron sus hermosas casonas coloniales en Cajamarca. Y también construyeron iglesias, doctor Cabezas. No tantas. Construyeron 6 o 7 iglesias en piedra, bellísimas. Creo que sus portadas son de las primeras en barroco peruano. Con una característica o singularidad, y es que las iglesias no tienen torres, las iglesias de Cajamarca, ni la catedral. Campana sí, llega hasta el campanario, el primer cuerpo de campanario, como se llama, pero no tienen torres. Para evadir impuestos, doctor, de manera que los mineros de mi tierra ya entonces evadían impuestos, ¿ya? Y querían asegurarse un cupo en el cielo, naturalmente, y así se compraba, ¿no? Una iglesia, al santo, su devoción, y adelante. Hay esta similitud. Es interesante esto porque esos mineros fueron muy ingratos con la salud de sus trabajadores. En un lugar muy alto, con todas las enfermedades que los mineros sufren, pero nunca construyeron un hospital, ni siquiera un buen camino a la ciudad. Esta indiferencia cambió cuando se crea la Facultad de Medicina por Abascal. Se crea y el virrey manda una circular a los platudos del virreinato, que eran los mineros. Y entonces los mineros de Hualgayoc contribuyen con una suma muy importante al inicio de la Facultad de Medicina. El que le interese esto está en los anales de la Facultad de Medicina, que de paso, doctor, este año cumplen 100 años, esa importante revista. Y hay una fotografía muy mala de las firmas de esos mineros y sus nombres, quienes donaron, repito, una suma muy importante para la Facultad. O sea, donaban para Lima, ¿no? Pero no construían en su lugar. Entonces, para motivarnos a ello, nada más, eso es lo que quería comentar. Me parece muy interesante, digno de imitar el estilo del doctor Cabezas, de escribir un cuento en algunos de los tantos lugares en que he visitado, ¿no? Y ponerle lugar y fecha. Creo que lo imitaremos. Gracias de nuevo por su obsequio. Yo me uno a las felicitaciones que se han hecho precedentemente al tema que nos trae el doctor Cabezas y a la iniciativa permanente y vigente de la Academia Nacional de Medicina de continuar con esas tertulias académicas. Pero quisiera hacer una pregunta al doctor Cabezas en relación con uno de los problemas que nos ha referido en el primer cuento, que es esta enfermedad producida por mercurio. Hemos tenido nosotros, como editor general de la revista Medicina Experimental y Salud Pública, de la cual yo dirijo, se publicó un artículo sobre este asunto de la intoxicación por mercurio por el doctor Santamaría. Y después se tenía una réplica en otra revista local, en la revista de Acta Herediana, que rebate esa posición, hecha por el doctor Pamo, que también es académico. ¿Qué apreciación crítica le merece al doctor Cabezas si es que ha revisado
estas dos situaciones porque me interesaría ver por qué existe esa confrontación desde el punto de vista de la interpretación de las manifestaciones clínicas de esto que nos ha referido bien el doctor Cabezas en relación con la intoxicación mercúrica que es rebatida por el doctor Pamo. ¿Ha hecho alguna precisión crítica que nos permita clarificar esta situación? Porque después de todo, a nosotros nos correspondería como revista hacer también quizá una apreciación crítica de si es que es verdad lo que el doctor Santamaría, que nosotros hemos publicado y ha sido motivo de una tesis doctoral, afirma que es en alguna forma contradicha por el doctor Pamo. ¿Qué apreciación crítica le merece? ¿Quién? Sí, doctor. El doctor Santamaría, cuando empezó a hacer la tesis, me preguntó qué significaba taqueonjoy, ¿no? Y este era un término quechua que tenía que ver con estos problemas de las intoxicaciones por mercurio, y empecé a hacer una revisión exhaustiva de la relación de la presencia de mercurio con las manifestaciones clínicas que fueron recogidas por folclore. Y efectivamente, si uno por sentido común hace una correlación, correlacionan muy bien, ¿no? Si yo el otro día, después de haber leído ya todo esto, fui a una fiesta de danzantes de tijera y efectivamente prácticamente es como si uno estuviera viendo al paciente. Hace movimientos involuntarios, hace convulsiones, se tira al piso. Eso haría un paciente agudamente intoxicado por mercurio, ¿no? Y yo creo que la revisión que hace el doctor Santamaría, obviamente no hay evidencias que quisiéramos nosotros de dosajes de metales pesados y todas esas evidencias que, bueno, tampoco por el tipo de trabajo y cómo él ha planificado se podría hacer. Se podría complementar de repente con estudios en momias de esas épocas para ver, pero el mercurio, si es que está ahí, ¿no? Entonces, es un poco más bien motivaría a hacer estudios complementarios, porque desde el punto de vista antropológico, histórico y esto de la historia de folclore, sí hay una clara coincidencia entre la presencia de mercurio y justamente han sido en zonas mineras, ¿no? Potosí, por ejemplo, dice que le compite a Puno en danzas, y estas danzas están vinculadas a este problema que clínicamente uno puede decir que sí corresponde. Obviamente uno no puede ser absolutista porque si no hay evidencias más de determinación de metales, pero yo creo que nada está escrito totalmente. Sí, el doctor Pamo puede tener algunas observaciones, pero creo que abre un camino de estudio también, ¿no? De implementar métodos de determinación de metales pesados en momias, por ejemplo, para saber, porque un tema que, ahora, la época que estaba como jefe del instituto, el tema más conflictivo que tiene el Perú en salud es los metales pesados, ¿no? Conflictividad social en muchos sitios, no solo mineros, sino en sitios donde hay contaminación por arsénico, por ejemplo, ¿no? Que le puede ser por vía oral. Entonces, es un tema complejo y en todo el Perú, y seguro que si nosotros nos hiciéramos determinación de metales pesados, algo tendremos. Pero como no sabemos, vivimos tranquilos. Pero en estas poblaciones que están muy sensibilizadas y se hace estudios, hace unos 4 años hicimos un estudio en Espinar para evaluar 5 metales, y los del CDC, como sus kits no hacen solo 5, sino 11, hicieron los 11 y habían todos los metales, ¿no? Pero no sabemos cuál es la evolución y cuál es la fisiopatología, qué está causando estos metales en la población, no lo sabemos. Solo sabemos que están expuestos y es probable que haya daño renal, cardíaco, el sistema nervioso central. ¿En qué grado? No lo sabemos. Y creo que eso es un camino todavía por recorrer. Y creo que el Perú, siendo un país minero y dependiendo mucho su economía de esto, debiera poner énfasis en este tipo de estudios y
como dice el doctor Guerra, ¿no? Tenemos que, la gente que vive en esas zonas, que contribuye a la economía, en ellos debiera también invertirse en salud, ¿no? En educación. Entonces estas ganancias de las mineras no solo deben irse a pocas manos, y ni siquiera en el país, sino en el exterior, sino debieran revertir también a esa población. Y creo que es un tema a discusión, yo no cerraría la cosa ahí, porque hay mucho que hacer todavía en el tema. Y creo que la discrepancia es buena siempre y cuando sea constructiva. Muchas gracias, doctor. Y eso. Creo que en mi tierra, en Cajamarca, hay un lugar de un posible estudio para usted, doctor Cabezas, el instituto, y es el siguiente. Dije hace un momento que las grandes casonas de allá las construyeron los mineros, ¿no? Y un ejemplo de lujo de esa casa era que el patio, donde cae el agua de lluvia, y ayer llueve intensamente, está todavía pavimentado con unas lajas de piedras muy lindas, allá les llamamos piedras azules, efectivamente, como un tablero de ajedrez, y alternan con los depósitos que trajeron el mercurio. Unos vidrios gruesos que los ponen boca abajo, los igualan. Entonces creo que es una cosa muy bonita, muy bonita. Pero ellos están alimentando mercurio permanentemente, porque están en la zona en que cae la lluvia y con fuerza. Sabemos que la pequeña cantidad que hay en un termómetro de mercurio alarma hoy a los pediatras, ¿no es así? Y obligan a mil cosas. Creo que tiene usted, doctor, un estudio del cual la primera separata me la enviará. Yo sospecho que además todo esto tiene un sistema de declive, ¿no? El agua se colecta y sale subterránea a la calle. Y esa, por la ubicación de esta ciudad, esta agua va hasta la selva. De manera que esas preguntas de dónde salen estos metales, salen de las ciudades que adornaron sus patios con frascos que llevaban veneno. Yo quería hacer dos acotaciones adicionales. Una que acaba de mencionar el doctor Cabezas acerca del taquioncoy. El taquioncoy creo que es, y eso lo han analizado, si mal no recuerdo, los psiquiatras, como una expresión de depresión, que era toda una corriente que hubo en la época de, no me acuerdo exactamente en qué época de la colonia, en que la gente cantaba. Porque taqui es cantar, oncoy es la enfermedad del canto. Entonces expresaban a través del canto su melancolía por la situación que había cambiado, ¿no? Ya no era el imperio de los incas. Y también, a propósito de lo que acaba de decir el doctor Roger Guerra García, yo no sé si en Puno sucederá lo mismo, pero no he visto en otro sitio empedrados tan bellos como en las casas de Puno, donde hay piedras blancas, negras, con una serie de dibujos. Espero que no las hayan traído de las minas para... Las verdes son esos. Bueno, no sé, pero realmente las casonas antiguas de Puno, yo conocía más de una de ellas y tenían unos empedrados bellísimos que realmente hay que conocer porque forman parte de las características de nuestros pueblos andinos, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario también muy breve. En primer lugar, lo felicito, doctor Cabezas, porque con lo que usted nos ha comentado el día de hoy de sus cuentos, ya nos está invitando a leerlos. Y lo primero que voy a hacer es leer su libro, que no lo he hecho. A mí me trae un poco el recuerdo de algunos cuentos de López de Albújar.
Y yo no sé si usted piensa que tiene alguna influencia de esa narrativa indigenista, de alguna manera, también de López de Alburjar, y que permite a través de sus cuentos conservar algunas tradiciones, ¿no?, que muchas veces han pasado solamente a través de la tradición oral, ¿no?, y usted las está plasmando ya en cuentos, y me parece que eso es sumamente valioso. Me gustaría preguntarle, ¿usted piensa que tiene alguna influencia de alguno de estos autores indigenistas en el estilo de escribir? Que ya, como le repito, no lo he leído, pero ya estoy muy animado a darle lectura a su libro, ¿no? Entonces quisiera preguntarles. ¿Me permites decirte algo antes de que le respondas? Porque tú debes terminar ya con... Yo estaba pensando lo que alguien dijo, ¿no?, que el que solamente medicina sabe, ni siquiera medicina sabe. Yo no necesariamente estoy plenamente de acuerdo con eso, porque hay de todo tipo y color, pero sí creo que tu presentación ha aproximado a un nivel de captación, sensibilidad y conciencia de que la medicina no se puede simplemente limitar a la persona en sí, sino que tiene que tener un interés especial por su cultura, su sociedad, su ética, su ideología y una serie de aspectos tremendamente importantes. Y creo que tú has facilitado eso porque se ve que a todos nos ha movido eso, o sea que nuevamente te felicito. Gracias, doctor, por su comentario. Sí, en realidad yo tuve la suerte de... Yo creo que yo tengo 3 orgullos, así que es que los tengo. Uno es haber nacido en Huanta. El segundo, haber estudiado en San Marcos. Y el tercero, trabajar para el Estado. Para algunos debe ser loco, ¿no? Porque, pucha, en el Estado hay tantos problemas que hay, pero que al final nos pone, pues, frente a la realidad, ¿no? Claro, es más cómodo de repente estar en otros sitios, pero bueno, eso sí el camino. Y lo que hice, doctor Buxayú, en realidad sí, tuve la suerte de estudiar en un colegio público donde el profesor de literatura nos inculcó desde el primer año y media a leer, ¿no? A López Alburjar, a José María Arguedas, y incluso nos hacía leer a Luis Alberto Sánchez, ¿no? Que él, lo único malo que era aprista, pero era un genial literato y crítico que valía la pena leerlo, ¿no? Y entonces tuve la suerte de compartir con este profesor que no nos obligaba, sino nos incentivaba. Pero aparte de eso, yo creo que, y eso nos ocurre a todos, hemos tenido vivencias, ¿no? De niño, de joven, de adulto. Y creo que todos podríamos plasmar esas vivencias en cuentos, alguna forma de que los demás se interesen y sobre todo a quienes sobre todo la población, ¿no? De que ahora que se lee menos, no se tiene mucho interés en realidad, a través de los cuentos de repente pueden enterarse de temas de salud que de otra forma no lo hacen. Y entonces yo también pretendo de llegar de alguna forma a temas de salud, ¿no? Por ejemplo, en este cuento del zorro, es de la rabia, en el otro de la fiebre amarilla, y temas que creo que es importante también incluir. Y cada uno de ustedes, yo sé que tienen mucho más que decir. La cosa es nada más atreverse a escribirlo y difundirlo. Y creo que hay varias influencias, creo, pero sobre todo es la vivencia que uno ha tenido de niño. Yo sí admiraba mucho a mi abuela, y mi abuela era una semióloga de primera, era partera, y dominaba la semiología sin haber estudiado medicina. Y yo aprendí mucho de ella, ¿no? Y con ella vi el primer parto a los 7 años de edad, cuando los profesores decían que la cigüeña, nosotros no creíamos en la cigüeña porque habíamos visto por
Entonces yo creo que las vivencias que uno ha tenido, como todos las hemos tenido, creo que es la que motiva a escribir, ¿no? Y como digo, yo no pretendo ser literato, pero creo que todos podemos plasmar, ahora que hay todo tipo de formas de comunicación, estas nuevas tecnologías, de compartir esas vivencias, y sería muy valioso, ¿no? Y creo que el doctor Morales ya había destacado, el doctor Heró tenía la idea de hacer un video de los miembros de la academia, ¿no? O no solo de los miembros de la academia, sino aquellos que consideramos han aportado en su vida mucho, y eso lo pueden resumir en 30 minutos, 1 hora. Ese documento sería valiosísimo. Y es lo que falta en las bibliotecas, en realidad. Y ahora que todo es virtual, sería muy valioso, ¿no? Por ejemplo, el doctor Guerra García, todo lo que ha hecho en toda su vida, nos dijera en un esfuerzo de ponerlo en 1 hora. Cualquiera de ustedes que están acá, el doctor Garmeña, el doctor Zuño. No, entonces no, porque sí, le estamos seguros, de lo único que estamos seguros es que nacemos y morimos, ¿no? Y yo he pasado cerca a esos bordes, y entiendo que la necesidad de que creo hay mucho que compartir, y creo que esa idea del doctor Heró, que lamentablemente ya no está con nosotros, se pueda retomar, ¿no? Y hacerlo realidad. Muchas gracias. ¿Otras preguntas, Alejandro?